Buenas tardes, maestro y profesor. Mi tema de exposición es el comercio internacional, que es el capítulo 34 del libro de economía de Samuelson. Bueno, este, este capítulo nos habla que el comercio internacional interfiere mucho, bueno, tiene que ver mucho con la economía de un país y su relación con otros países. En este sentido, pues nos dice que el comercio internacional es cuando un país expande sus horizontes con otros países para tener un mayor consumo de sus productos y sus bienes y servicios y tener una mayor ganancia. A diferencia del comercio nacional, es donde pues se evitan este tipo de horizontes o de exportaciones o relaciones con otros países. Aquí en un apartado del libro nos habla de algo que pues se me hizo interesante y pues sí tiene que ver. El comercio fomenta la especialización y la especialización aumenta la producción, que esto tiene que ver, o bueno, nos dice que mientras haya más especialización en la producción, en un producto, pues va a haber una mayor producción, mayor ganancia, que esto pues influye también la división del trabajo. Un ejemplo podría ser que, o sea, dos países generan el mismo producto, pero un país no tiene esta especialización y la división del trabajo, pero, o sea, país A no tiene la especialización y división de trabajo, país B sí la tiene, o sea, sí, ahora sí se puede decir, sí invierte en esa especialización y sí, trabaja con la división de trabajo. Lo que esto es que, pues, la división de trabajo y la especialización ayuda a que haya más productividad. O sea, hay personas que están encargadas para diferentes cargos, como la administración, o sea, en el país B, tienen la división de trabajo donde hay personas que están encargadas en la administración, en la importación de los productos para formar este bien o servicio, este producto, personas encargadas en la maquinaria, y cosas así, o sea, también utilizan pues las máquinas de trabajo que favorecen, que va a favorecer a esta empresa o este país y hará que en menos tiempo tenga más productividad, a diferencia del país A, que no tiene esta especialización y división del trabajo, pues no va a tener ni mayor producción y pues tampoco va a tener mayor ganancia. Entonces, pues la diferencia de estos dos países es que el país B pues va a tener esta ganancia, va a tener este mayor consumo, esta mayor productividad, y el país A pues no, o sea, se va a estancar, a veces hasta puede terminar pues en deuda más externa y cosas así. Por eso es necesario que en una producción de un bien o servicio pues tenga como este, este cuadro, la división de trabajo y la especialización para que su producto sea más eficiente, más eficiente y pues tenga una mayor productividad y esto genere una mayor ganancia. Ok, el comercio internacional frente al comercio nacional es lo que ya les había mencionado anteriormente, que es cuando un país abre sus horizontes con otros países para tener un mayor consumo y una mayor ganancia. Y el comercio nacional, pues no. El comercio internacional puede decirse que lo manejan los capitalistas, los países capitalistas, donde sí se permite la propiedad privada y donde pues ellos tienen esa libertad de poder comerciar con otros países, exportar, importar y cosas así, y a diferencia del comercio nacional, pues no. El comercio nacional yo siento que lo manejan los comunistas o socialistas, donde el Estado es el que rige el comercio y también la repartición pues de bienes o así, ¿no? O sea, reparte y es el encargado de. También en este sentido siento que los que manejan, bueno, más adelante lo vamos a ver, el sistema de cambio fijo y flexible. Ahorita se los explico. Bueno.
Las causas del comercio de bienes y servicios es los recursos naturales y los costos de producción. Supongamos, bueno, aquí en el libro nos viene también un ejemplo que si un país, no sé, tiene un recurso natural que otro no lo tiene, pues se pueden, favorecer entre sí y apoyarse y pues eso también va a ser una ganancia. Supongamos aquí puse en las letras azules, un país tiene bastante petróleo y otro país contiene hectáreas de tierra fértil. Supongamos que el que tiene petróleo o bastante petróleo no tiene tierra fértil, entonces ocupa el otro país, ahí sería como la producción de su bien, entonces ahí pues siembra, supongamos que aquí en México no tuviéramos tierra fértil y nosotros mandáramos a Brasil, podría ser que él sí tiene tierras fértiles, es un ejemplo, pues nosotros mandamos pues la siembra y allá producimos nuestro maíz y lo mandamos aquí y ya lo importamos, ¿no? Este, el comercio, deja un momento. Ah, bueno, un ejemplo que el libro nos menciona acerca del- de la causa de comercio y es la diferencia de gustos. Ajá, así. Y aquí nos da un ejemplo pues más, más completo y entendible que es bueno, así empieza, ¿no? Supongamos, por ejemplo, que Noruega y Suecia producieran las mismas cantidades de pescado procedente de mar y de carne procedente de la tierra, pero que los suecos tuvieran una mayor inclinación por la carne y los noruegos por el pescado. Se produciera una exportación mutuamente beneficiosa de carne de Noruega y de pescado de Suecia. Ambos países saldrían ganando con este comercio y aumentarían la suma de su bienestar. En este sentido es lo que les explicaba, o sea, si un país supongamos que, así como dice, ¿no? O sea, Noruega tiene, bueno, y su producción son los pescados y Suecia es la carne, pero los noruegos se inclinan por el consumo de la carne, no por el pescado, entonces y los suecos por el pescado y no por la carne, pues hacen un intercambio de exportaciones y entre sí, o sea, países se van a beneficiar. Aquí, en este sentido, bueno, vamos a hablar ahora del tipo de cambio. El tipo de cambio es el tipo de moneda de cada país, el valor que tiene una moneda de cada país. Este tipo de cambio es un sistema financiero internacional de cada país que se debe garantizar con una corriente continua de diferentes tipos de moneda, o si no, de lo contrario, pondría en peligro el comercio de ese país. Son las transacciones de la misma moneda. En este sentido, pues el sistema financiero internacional podría ser las divisas. Las divisas son monedas extranjeras o moneda extranjera o moneda internacional, que es la que se ocupa para, pues sí, para pagar pues las exportaciones. Supongamos que, o sea, algo que sí es que en la importación de productos se necesita pagar con la moneda de donde proviene este producto. Entonces el consumidor debe comprar este tipo de moneda, debe comprar la divisa para pagar con el tipo de moneda del país donde está el que lo está vendiendo. O sea, supongamos que México le está vendiendo tequila, suministros de tequila a Estados Unidos. Estados Unidos como consumidor tiene que comprar divisas porque tiene que pagar con peso mexicano, no puede pagarnos con un dólar, con dólares, o sea, tiene que pagarnos con pesos mexicanos. Entonces, esto hace que pues que compre divisas y nos pague con peso mexicano. También existe, bueno, existen tipos de cambio, es el nominal y el real. El nominal es el precio de una moneda expresada en otra. Esto no quiere decir que es igual como por ejemplo el dólar tiene su valor a diferencia del peso mexicano. O sea, un dólar son 20 pesos mexicanos. Y el tipo de cambio real es el intercambio entre bienes y servicios, precio relativo entre bienes en diferentes países. En este sentido, nos dice que lo que cuesta aquí en México, en otro país, en otro
Sí, en otro país cuesta, puede que cueste más caro, puede que cueste más barato. Un ejemplo podría ser los tenis Nike, que son producidos en Estados Unidos. Aquí en México tal vez unos tenis nos cuesten como 5,000. Varía, ¿no? O sea, hay de precios, pero pues están arriba de miles, porque pues ese es el precio que se le da. Y en Estados Unidos puede valer aún menos. O sea, en pesos mexicanos puede valer uno que aquí vale 5,000, allá en Estados puede valer como 2,000 pesos mexicanos. Y esto es porque como Estados Unidos es el que genera y el que produce este bien, cuando lo exporta y México, supongamos México, pues lo importa, esto pues se agrega un valor más por el gasto de divisas, para poder pagar este producto, y esto se le agrega un precio a este bien. Por eso es que cuesta un poco, por eso es que hay productos que en un país cuestan más caros, en otro país cuestan más baratos y así viceversa. Eh, las divisas son, como lo había dicho, una moneda internacional. Este sistema de cambio tiene dos, que son los flexibles y los fijos. El sistema de cambio flexible es cuando el gobierno no interviene en su tipo de cambio. Puede variar por el comercio, o sea, puede aumentar, puede bajar. Y a diferencia del tipo de cambio fijo, pues ese sí, el Estado es el que interviene y pues le pone su valor, ¿no? A diferencia de otros. En el tipo de cambio fijo se da la devaluación o la revaluación. Y en el tipo de cambio flexible se da la depreciación o apreciación. Aquí nos da una definición un poco entendible. Cuando disminuye el valor de la moneda de un país en relación con la de otra, decimos que la moneda nacional ha sufrido una depreciación, mientras que la extranjera ha sufrido una apreciación. Es, por ejemplo, que peso, cuando el peso vale menos que el dólar, supongamos que cuando el dólar valía 8 pesos mexicanos, pues se mantenía, ¿no? Hasta un punto. Pero cuando el dólar fue subiendo y fue subiendo y fue subiendo, el peso mexicano sufrió una depreciación y el dólar sufrió una apreciación. Y cuando un dólar, bueno, yo siento que también más adelante lo vamos a ver, cuando sufrió una apreciación fue por la necesidad de la oferta del dólar. O sea, cuando aquí también creo que se maneja la oferta y demanda, el hecho de que el dólar tuviera una demanda muy, muy alta, fue como fue subiendo su precio. Entre más demanda de divisas de un país, en un país el precio aumenta. O sea, si la demanda del dólar, como lo había dicho, es así muy, 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 muy requerida por otros países en compra de divisas, pues obviamente su precio va a aumentar. Y al contrario, pues no. En el otro nos dice cuando el cambio oficial de un país baja, decimos que la moneda sufre una devaluación y cuando sube decimos que ha sufrido una revaluación. Esto se manejaría en el tipo de cambio fijo. Eh, Balanza de pagos y créditos y débitos. La balanza de pagos es un registro de todas las transacciones monetarias producidas en un país. Esta se divide en dos, bueno, está compuesto por dos, que es la cuenta corriente. La cuenta corriente es el comercio de mercaderías, los servicios, la renta procedente de inversiones y las transferencias. Y la otra es la cuenta capital y financiera, que es privada, pública y variaciones de reservas oficiales. La cuenta corriente es nos indica o nos determina la capacidad o necesidad financiera de un país. Eh, Cuando esto ocurre, bueno, cuando son créditos y débitos, son exportaciones e importaciones.
Aquí nos dice que si se suministra divisas a un país, se denomina crédito. Se exige gastar en divisas, es un débito. Si nosotros como país suministramos divisas de pesos mexicanos a un país, se le denomina crédito. Cuando nosotros tenemos que gastar en divisas, no sé, de dólares, es un débito para nosotros. Cuando, ¿qué serían las importaciones y exportaciones? Cuando es este crédito, pues son las exportaciones. Cuando es importación, es no, cuando es exportaciones es crédito, cuando es importación es débito. Bueno, en el libro nos dice que había autores que se enfocaban mucho en esto de las importaciones y exportaciones, porque les preocupaba que hubiera más importaciones que exportaciones, porque esto iba a generar un déficit comercial. Y que cuando un país pues tiene un déficit comercial, suele tener una vulnerabilidad extrema y se genera una dependencia respecto al financiamiento externo, que esto puede aumentar la deuda externa o por eso se crea la deuda externa. Pero al contrario, cuando hay más exportaciones, cuando las exportaciones son mayores a las importaciones, se le conoce como un superávit comercial, que es que pues tienen mayor ganancia y mayor venta de productos a otros países y no más compra de productos de países. Hoy en día las exportaciones a veces pues antes se atrasaban por diversas cosas. Hoy en día pues este atraso de productos pues también tiene componentes diferentes, que puede ser la rentabilidad, de poder exportar productos a otro país, el tiempo, pues son diversas cosas que esto conlleva. Este, bueno, en la cuenta corriente es pues son todos los ingresos, bueno, la balanza de pagos son todos los ingresos y gastos que un país tiene. Las transferencias, bueno, son exportaciones, son las ganancias, ¿no? O sea, lo que uno vende y genera. Las importaciones, pues también son gastos, o sea, es lo que un país gasta. Y otra balanza de cuenta corriente puede ser las transferencias sin recibir nada a cambio de bienes y servicios, que creo que leí son como transferencias a fundaciones, y supongamos Estados Unidos nos transfiere, bueno, quiere transferir a México a fundaciones, pues eso conlleva que gaste también en divisas. Y eso pues para nosotros es un beneficio. Y esto genera las reservas oficiales, pero ahorita eso les voy a contar. En este apartado podemos ver con mayor claridad lo de balanza de bienes y servicios de aquí de Latinoamérica, cómo es las exportaciones, las importaciones, saldo comercial, comercio de servicios y los ingresos ingresos y así. Eh, ok. Las reservas oficiales son las reservas que un país tiene, ya sea monetario o también nos decía en pues piedras preciosas como puede ser el oro, eh, así, ¿no? Esas, pero el que está encargado de administrar esto es el Banco Central. En este caso, aquí en México sería el Banco de México, es el encargado de las reservas oficiales. Este, que pues son, como les digo, las reservas en oro o reservas en divisas. Yo había leído que las divisas, las divisas nos generan reservas oficiales y estas reservas oficiales también nos ayudan cuando tenemos un déficit comercial para pagar pues para balancearnos y cubrir de esta decaída comercial. Mm. Bueno, esta es
mi exposición, espero sí se me haya entendido un poco, no soy muy buena, pero esto fue lo que yo entendí y pues creo que sí tiene que influir mucho, bueno, influye mucho el comercio internacional en el crecimiento y tal vez también en el desarrollo de un país y pues también en el financiamiento, ¿no? Y pues siento que, pues que es importante entender como la economía que estos, bueno, que esto nos genera, ¿no? Bueno, muchas gracias.